Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir 3 temas muy polémicos. Primero, examinaremos qué mensaje está enviando Estados Unidos con la revocación de visas a funcionarios mexicanos, desde luego a la gobernadora del estado de Baja California. Después vamos a debatir sobre los retos del nuevo embajador estadounidense en México que hoy presentó sus credenciales. Y para finalizar, analizaremos si se está normalizando la corrupción en Estados Unidos. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. ¿Qué mensaje está dando Estados Unidos con la revocación de visas a ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellas mexicanos? Ya sabemos que se la retiraron a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres. La mandataria del estado fronterizo declaró que la cancelación de su visa fue una decisión administrativa por parte del Departamento de Estado, que no existe una acusación, que no hay delito o falta alguna y que aún no se han dado a conocer las causas, aún no le han dicho por qué le revocaron su visa. Para hablar del mensaje de lo que se ha llamado el desvisadero, ¿no? Quitarle las visas, doy la bienvenida a los colaboradores de los lunes, Javier Tello, Hola. Ana Magaloni, Hola, Leo. Jesús Silva Herzog Márquez. Hola, y Blanca Heredia. Hola, Leo. Blanca, ¿qué mensaje está mandando? Pues la verdad es que yo creo que es muy repetitivo. Donald Trump, todos sus mensajes, como yo los leo, sí, es que son actos de poder, sí, de ejercicio del poder, de demostrar que él puede cualquier cosa en cualquier momento. Como por ejemplo, pues revocarle las visas a políticos de otros países, incluyendo aliados y vecinos importantes, como es el caso de México. ¿Por qué lo hace? Ahí también me parece que es bastante consistente en la forma en la que sus motivaciones operan detrás de sus actos. Primero que nada, pues le importa, y en este caso creo que es especialmente importante, pues mantener contenta y en la medida de lo posible fortalecer su apoyo entre su base social fundamental, que sabemos en el caso del votante estadounidense que votó por Trump, pues que una de las primeras cosas que realmente le gustaba mucho de la oferta de Trump era toda la cosa anti-inmigrante y toda la cosa en general de Estados Unidos ha sido maltratado y tenemos que enderezar ese barco. Entonces, todo el tema de seguridad, no me parece que revela esto de la revocación de las visas ninguna nueva gran concepción estratégica de la relación bilateral o del mundo, tampoco ninguna convicción ideológica profunda. Es un hombre que lo que hace todo el tiempo es buscar mostrar su poder, salirse con la suya, y con eso además, y eso a mí es lo que me parece más interesante, eso además le gusta muchísimo a una parte muy significativa del electorado norteamericano y de su base social, porque entienden que el poder, leído desde el resentimiento legítimo o ilegítimo, está muy bien cuando se salta todas las trancas. O sea, es lo hago porque puedo. Exactamente. Ana y luego Laura, para usarlo para extraer concesiones, ¿no? En lo que ya se me vaya ofreciendo. Ok. Pero coincido contigo, que es esa forma de ejercer el poder de Trump, pero también siento que en seguridad, por lo menos en los últimos 15 días, ha mostrado una fuerza de voy solo, no voy a consensar con México la agenda de seguridad. Y entonces no solamente vimos la suspensión de las visas, también vimos que los fiscales de California por primera vez utilizan la ley antiterrorismo para acusar a 2 miembros del cartel de Sinaloa. Que no eran del cartel de Sinaloa, me han dicho. O sea, eso ya, digamos, el gobierno de Estados Unidos se extralimitó al decir que eran de los Beltrán Leiva, que
que se acabaron saliendo del cártel de Sinaloa, pero bueno. Los fiscales en Chicago le dieron asilo político a 15 miembros de la familia, 16 miembros con la exesposa del Chapo Guzmán, ¿no? Al mismo tiempo está suspendiendo las visas y está declarando que la presidenta tiene miedo de ejercer la fuerza y que es la primera vez que se refiere a Claudia de forma despectiva o por lo menos mucho más ambivalente, diciendo ella tiene miedo, no quiere enfrentar con la fuerza que yo quiero enfrentar los carteles. Y sí lo dijo, que al final lo que me parece que está como en el ambiente de la seguridad pública es si va a ser una intervención militar unilateral o no. Y lo que podría haber parecido descabellado, creo que de repente está Trump mandando muchas señales de que, por ejemplo, las visas, ni siquiera le explicó a la presidenta. Vamos a retirar las visas por ABCD. No, o sea, como que se acabó el diálogo, se acabó esta cosa de que estamos colaborando y ahí les va... Y bueno, leía a Leopoldo Gómez en El Financiero y interesante, dice... La opinión pública norteamericana ahí sí deja a México solo. O sea, mientras que en aranceles y en migración pueden sentir que hay cosas que valdría la pena discutir contra Trump, en este tema casi hay consenso de que a México ya le ganó el crimen y que eso pone en riesgo su frontera. Y la pregunta muy difícil que tenemos que hacer es si no tendrán algo de razón o mucho de razón. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Es un acto de poder unilateral? Yo creo que ese es un despliegue de poder que refleja la profunda desconfianza que hay en el gobierno mexicano en general y también en relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que muestra los límites de esta diplomacia telefónica que se había presumido como esta plataforma que construía confianza y un sentido de colaboración entre los dos gobiernos. Ahí creo que en esta decisión de retirar las visas se muestra que no hay una relación, un vínculo de confianza, que lo que impera en la política de Donald Trump es sin lugar a dudas el unilateralismo. Y Ana Laura recuerda pues que por primera vez está haciendo una acusación por causas de terrorismo. Y vale recordar que cuando se hace este decreto presidencial señalando estos grupos criminales en México como terroristas, se advierte que esos grupos terroristas tienen un cómplice. Y ese cómplice es el gobierno mexicano. Se dice con todas sus letras, no es una entrevista en el avión, no es una ocurrencia, lo dice en un instrumento jurídico que es su decreto. Aquí hay una alianza inadmisible entre el gobierno y estos grupos terroristas que les han dado espacios para que tengan base territorial para sus crímenes. Entonces yo creo que esta decisión de Donald Trump, junto con muchas otras, pues nos revela que esta idea de que se estaba construyendo una relación, un vínculo de entendimiento entre los dos presidentes, que esta estrategia de la cabeza fría tenía resultados, bueno, tiene estos límites que tienen que ver con el personaje que está en la Casa Blanca. Ahorita que decías esto, me acordé de lo que acusaban al gobierno de los talibanes en Afganistán de proteger a Al-Qaeda, un grupo terrorista, ¿no? Y por lo tanto había que quitar el régimen talibán, porque ese régimen talibán amenazaba la seguridad nacional de Estados Unidos. Javier. Creo que hay dos preguntas. ¿Qué quiso decir Estados Unidos con esto y qué nos dice el hecho, ¿no? ¿Qué quiso decir? Coincido que obviamente es una manera de ejercer su poder, etcétera, pero yo sí creo que hay más estrategia puntual detrás de esta decisión, que tal vez no es del propio Trump, pero sí lo es de gente que lo rodea, gente más directamente involucrada en el tema, como puede ser la DEA, etcétera, y que es una estrategia que Trump ve con buenos ojos. Y la estrategia, un poco ya lo decía Chucho, porque apareció en aquella orden ejecutiva, es que no es suficiente ir tras las
las cabezas de los cárteles, sino que también hay que ir tras la protección política que reciben esos grupos, y este es un claro mensaje de que México tiene que ir tras la protección política, porque escogen a alguien muy particular. Escogen a una gobernadora en funciones de un estado fronterizo, de un estado históricamente vinculado con el traspaso, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. La escogen junto con su esposo un viejo panista. Ahí hay una referencia que a veces no es un partido, es la clase política mexicana o un sector de la clase. Está muy bien pensada la persona que escogen para mandar el mensaje, que sí tiene que ver con el tema de la protección la protección política. Lo interesante es que cuando México debatió en los 90, finales de los 90, el último año de Salinas, sobre si extraditar o no extraditar a narcos. Una cosa es extraditar a alguien que roba un banco en Estados Unidos y se escapa a México, ¿no? Y había muchos argumentos de por qué sí o por qué no. A la postre queda claro el gigantesco riesgo, porque siempre ha habido una cierta colusión, una cierta protección política, además de colusión con la policía, además de colusión con el ejército, no como institución tal vez, pero con miembros, altos mandos, etcétera. Y la única pieza que todavía falta, y entra ahí la parte de organismos terroristas, es la parte financiera, ¿no? Digamos, la parte de Cuello Blanco, la parte de Ozark, si han visto esa serie. Esa todavía falta, ¿no? Pero sí, para mí, sí es un mensaje que tiene esa estrategia claramente. Lo que no me queda claro es si es una especie de espada de Damocles para México, de ponte abusado y empieza a hacer algo en ese tema, o lo voy a hacer yo, punto. Y es una manera de exhibir públicamente a políticos impresionantes, una letra escarlata totalmente creíble para el público en general. Ahora, déjenme preguntarles, ¿cuál es como se dice en inglés, el endgame, ¿no? O sea, ¿qué es lo que espera Estados Unidos al final de esto? Obvio, si lo que están esperando es que se acabe el narcotráfico, pues se pueden sentar o acostar porque eso no va a ocurrir, ¿no? Pero yo creo que sí hay una preocupación, Blanca, además legítima, de ver que el vecino, la casa del vecino está muy en desorden, ¿o no? Pues sí, está muy en desorden. La verdad, eso nos tenemos que hacer cargo nosotros. Eso es innegable. ¿No? México es muy vulnerable en muchos temas frente a Estados Unidos, pero es especialmente vulnerable en temas de seguridad, de vinculación entre clase política y crimen organizado y desorganizado. Eso pues generó la condición de posibilidad para que pues pueda atacarnos y nosotros ser tan vulnerables. Esa vulnerabilidad no la generó Estados Unidos ni Trump, la generó la propia clase política mexicana a lo largo de muchísimos sexenios. Quisiera regresar, sin embargo, a un tema que me llamó la atención. Yo sinceramente no veo bien lo de la colaboración y quisiera escucharlos más con esto de qué tanta colaboración, porque lo que yo veo es una y otra vez desde el inicio de la segunda administración presidencial de Trump en relación a México, como por cierto en relación a casi cualquier otro país distinto de China y un poquito Rusia, como acciones unilaterales a las cuales después esos países se ajustan y le llaman esos países colaboración, pero es como yo con el bully colaborando para que me pegue, ¿no? O sea, pégame mejor aquí, mejor más allá, acá, así. Como que ese tipo de colaboración es lo que veo. Entonces quisiera entender, porque yo sinceramente veo pura unilateralidad y un país que se acomoda, que creo que lo ha logrado, más o menos esquivar los peores golpes, quizá matizar algunas cositas, pero no veo que como punto de partida lo que se está rompiendo con esto es una relación bilateral que estuviese fundada en cualquier forma de colaboración, si colaboración tiene alguna densidad real. Lo que se está exhibiendo es el vacío del discurso de la presidenta Sheinbaum, que nos ha dicho que hay una relación de respeto, de colaboración, que hay muy buenos términos entre la presidenta y el presidente Trump. Eso es lo que me parece que se desploma, porque durante varias semanas pues lo que se fue alimentando es este discurso que a través de sus conversaciones telefónicas, de un par de piropos del presidente Trump, había ya un asentamiento de cordialidad y de confianza. Bueno, esto efectivamente no es algo excepcional para México.
este es el mensaje al planeta entero. Exacto, y ahí no nada más a estamos, México. al parecer, también metidos, ¿no? Estamos en el mismo paquete en donde esta política unilateral, intimidatorio, es la marca de Trump, ¿no? Déjame. Pero, Sí, ve. sí, Sí, Ana Laura. o sea, pero yo creo que, por ejemplo, lo que es nuevo es que quizá te quitaban las visas, pero le mandaban decir a la presidenta y le Sí, daban información. sí, O sea, hay la unilateralidad con la que está funcionando Trump rompe como parámetros diplomáticos entre Es el los bullying. países. Y yo siento que al principio tienes toda la razón, que esto nunca ha sido, tú colaboras como en igualdad de circunstancias, o sea, aquí no hay nunca una igualdad de circunstancias, pero muy al principio la presidenta logró más o menos como que cuántas flores le echó Trump, lograron frenar el fentanilo y con eso de disminuir los aranceles. Parecía que había forma de complacer algunas de las exigencias de Trump. Y yo creo que estamos en el punto, con el tema de seguridad, que va a ser... Creo que en migración, por ejemplo, se han frenado los flujos migratorios brutalmente. Sí, brutalmente. En este tema, en seguridad y el narcotráfico y la narcopolitica y la seguridad en México, estamos en aprietos. Y yo creo que va a ser... es mucho más desafiante esa relación que los aranceles o que la cuestión migratoria, porque a mí me parece que la tenemos en el centro de la gobernabilidad de México. Tenemos una gobernabilidad narco. Sí. Venir con el ejército gringo a poner una patada o a moverte los avisperos, nada más se llevaron al Mayo. Miren cómo está Culiacán. O sea, a mí lo que me da miedo es que en este lugar lo que está de por medio son los hilos de gobernabilidad del país. Yo no quiero decir que no tengamos toda la responsabilidad de estar donde estamos y que tendríamos que hacer algo serio para desvincular el aparato del Estado, los políticos, las campañas políticas, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ya no sé, que la amenaza de Estados Unidos me parece brutal para la vida y la muerte en México, digamos, para el orden en México. Déjame preguntarle a Javier. Javier trabajó en la Embajada de México en Estados Unidos, conoce bien esta asimetría en la relación y el tema de la colaboración, que es fundamental para resolver los problemas binacionales, ¿no? Claro. Y ahora mucho más asimétrica con este bully que, pues, como hemos dicho en esta mesa, es que lo que le des no le satisface, ¿no? Sí, lo del endgame nunca lo satisface, ¿cuál es un es el barril sin fondo. ¿Cuál que quiere al final? ¿Cómo lo ¿no? satisfaces? ¿No? Exacto. Yo te diría que me cuesta trabajo pensar en un presidente los últimos 100 años de Estados Unidos o más que haya, digamos, aprovechado las asimetrías tan agresivamente como Trump, ¿no? Sí, verdad. O sea, siempre están ahí, siempre son utilizadas, pero con ciertos límites. Sí. Pero los límites tienen que ver con que en el fondo somos un país aliado que le hacemos caso a Estados Unidos. Esas dos cosas, ¿no? Siempre, desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sí quita visas, sí congela cuentas sin avisar, pero se lo hace a Irán. Se lo hace, ¿no? No se lo hace Venezuela. a Venezuela, a Cuba, Sí. ¿no? No se lo hace a un país aliado, vecino, A tu vecino. con el que supuestamente tienes algún tipo de colaboración en este tema, ¿no? Entonces yo sí creo que por eso creo que el mensaje estratégico de fondo viene un poquito de más abajo y no tanto de Trump. Es, digamos, el mensaje ideal de la DEA, que está hasta acá y dice, a ver, esto solo se resuelve si van tras la red de protección política. Si el gobierno mexicano no va tras la red de protección política, podemos atrapar a todos los narcos del planeta Tierra, esto va a seguir. Y es el mensaje. Y no es que México no esté consciente del problema, sino que es un problema algo complicado de enfrentar para cualquier gobierno, ¿no? De ir tras tus socios y aliados, quitar a gobernadores electos, meter a la cárcel a alcaldes electos que ganaron una contundente mayoría y construyen escuelas y pavimentan calles, además de estar coludidos. Entonces es un reto gigantesco interno, ¿no? Que no se ve cómo y mantienes abordar. un equilibrio con el crimen, Exacto, mantienen un etcétera, equilibrio, ¿no? una Pero aquí gobernabilidad. si quieren algo más duro y tajante, yo no creo que sea una cuestión de miedo, es una cuestión de cómo haces esto. Bueno, es mucho más fácil atacar a un convoy de narcos armados, pues atacas a balazos. Sí, ¿Cómo claro. atacas a un presidente, insisto, municipal que tiene un electorado que lo apoya, a quien le da resultados?
pero que está coludido con el crimen organizado. Es muy complejo ese problema, un problema que, por cierto, vamos a hablar de eso más adelante, un problema que conoce muy bien Estados Unidos. Sí, claro, totalmente. Por cierto, más allá del mensaje de las visas de la gobernadora de Baja California, Tim Golden, que fue corresponsal aquí del New York Times y ahora trabaja en ProPublica, ¿no? en este medio interesante periodístico, asegura que hay una lista. ¿No? Esta cosa que era como el gran rumor de redes, ahí está la lista, y hay quienes ponen nombres en las listas, y nosotros no vamos a especular de rumores, pero que ya lo diga Tim Golden quiere decir que él tiene una fuente de muy buen nivel en el gobierno de Estados Unidos, Blanca, ¿no? En donde, pues podría ser el primero de un dominó que quién sabe dónde puede terminar, porque tú jalas la madeja y quién sabe dónde la terminas. Sí, en el trabajo de Tim Golden que citas, que salió hace unos días en ProPublica, lo que él dice es que esta lista podrían ser 35 personas, viene en su origen de una lista que compilaron en Homeland Security, en el área de Seguridad Interior, en el Ministerio de Seguridad Interior de los Estados Unidos, después, en 2019, después de que Andrés Manuel López Obrador se negó o rompió con algunos de los lazos ahí sí de colaboración que había con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad. Y que a raíz de eso hubo una molestia importante entre algún grupo de duros, de halcones dentro del aparato de seguridad de los Estados Unidos, que dijeron, mira, vamos a ir compilando una lista de políticos, sobre todo de Morena y sobre todo cercanos a Andrés Manuel López Obrador, como medio para presionarlo en términos de que haga lo que queremos que haga. A mí me parece que esa es la intención en última instancia, ¿sí? Y que puede ser compatible con la última instancia de usar esa lista y en general la idea de que cualquier político mexicano puede ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico, que incluso queda ahora sí que mejor para aterrorizar a todos ni tener lista, porque pues no sabes cuál pudiera ser el siguiente, ¿no? Entonces los tienes ahí aterrorizados. Efectivamente, como decía, creo que ya no sé, alguno de ustedes decía, más allá de que ahora la gobernadora California diga que ella no necesita visa para gobernar Baja California, pues la verdad que sí es un golpe duro a su reputación, a su calidad. Exacto, estado fronterizo. Además, no estamos hablando de un estado que queda la pérdida de credibilidad en su estado, porque ahí saben lo que significa perder Pero creo la visa. Otra vez, es algo que es una ficha de negociación, porque cuando nos preguntabas cuál es el objetivo último de todo esto, a mí me suena difícil pensar que alguien, incluso ese grupito que concedo que puede haber un grupito que tenga una visión estratégica, ¿sí? Pero ya lo hemos visto en otros temas. Hay grupitos que en Estados Unidos que tienen, cercanos a Trump, que tienen una visión estratégica, pero luego Trump les hace caso cuando le es útil y cuando no le es útil, no les hace caso. Entonces, pero el lugar donde pueden coincidir esa visión que tú propones, ¿sí? De este grupo que dice hay que ir también contra el gobierno, no solo contra las cabezas del crimen organizado, puede ser muy compatible con Trump, es decir, mantengamos los aterrorizados a todos para que entonces vayamos consiguiendo lo que vaya haciendo falta. Ana Laura. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, inclusive lo que se cuela que hay una lista y vamos a ver, ¿no? Ahora, a mí me preocupa que una vez que te vas contra la clase política y entonces dices, quito a la gobernadora. ¿Quién te asegura que la o el que sigue no esté vinculado? Porque la forma de controlar a grupos armados en ese territorio, la forma en la que se controla la corrupción en la obra pública, la forma en la que se recluta a jóvenes para empleos, la forma en la que se pagan cuotas para los proyectos comunitarios, todo eso tiene que ver con las organizaciones criminales. Entonces no es tan fácil decir, ya descabezamos al gobernador, a la gobernadora y ahora vamos a poner a uno nuevo. ¿Quién te asegura que ese nuevo puede gobernar sin el narco y sin el crimen? Yo tengo una respuesta. Son estructuras que hasta hoy se han fusionado de tal manera que creo que es mucho más complicado que solamente quitar cabezas, como solamente descabezar cabezas del narco tampoco te sirve porque llega inmediatamente el sustituto. Entonces, esto tiene que ver más bien con una reconstrucción institucional
mucho más profunda Sí, pues que sí. las cabezas, ¿me entiendes? Pero- y cómo funcionan tus policías y cómo funcionan tus alcaldías. O sea, es gobierno, digamos, no nada más son cabezas, es lo que quiero decir. ¿Quién te puede asegurar eso? Pues quien, por ejemplo, asegura quién puede ser secretario de la Defensa, secretario de la Marina y secretario de Seguridad Pública, que son Estados Unidos. Estados Unidos hace el vetting famoso, ¿no? O sea, sí, Como la revisa y dice, pues este sí puede ser, este tenemos dudas, pero es Pues aceptar qué que mala revisión, ellos... porque mira cómo estamos. Pero yo creo que Ana Laura A pone ver. sobre la mesa un tema nada más que me parece muy importante, y es, dado esto que estamos viendo de la revocación de las visas como parte de un conjunto de acciones unilaterales del gobierno de Donald Trump, ¿qué margen de maniobra y qué puede hacer el gobierno de México? Me parece súper interesante esa otra parte, ¿no? No, bueno, claro que puede hacer. Lo que pasa Bueno. es que políticamente, pues Que lo otra pone vez... un poco sobre la mesa, Ana. O sea, ¿qué tanto puede hacer? ¿Dónde están los márgenes? ¿Qué harías tú? ¿Qué harían frente a esa situación si es presidente de México? A ver, Pues yo creo que reconocer que existe tal cosa, que existe la narcopolítica, que existen estos vínculos Supongamos que entre el eres crimen. presidente de México. Sí. Bueno, no voy a suponer eso porque Ok. no tendría Se nada puso que, blanco. nada que hacer en Gracias esa a Dios. silla, por supuesto que no. Pero yo creo que el punto de arranque es el reconocimiento de que eso existe. Eso es cierto. Y hay, pues históricamente, esta negación de que existe esta imbricación entre la política y el crimen. ¿Y lo reconoces y vas contra esas cabezas? ¿Cómo Pues le yo creo haces? que después de que lo reconoces tienes que tener una estrategia para lidiar con ella. Complicado. ¿Cuál es la secuencia de acciones? Sí. No. Y aparte me parece que no la sabemos, pero sí hace falta un freno. La verdad es que sí hace falta frenar esta pero quién sabe qué tan podrido estará el sistema que otra vez, es que yo creo que empiezas a jalar el hilo de la media de dónde empieza la narcopolítica y quién sabe dónde puede terminar, ¿no? Y eso, pues no sé si sea un riesgo a Pues la a mí me seguridad, parece que a tiene la la gobernabilidad. A mí me ¿no? parece que El tiene orden. dos cosas la presidenta Sheinbaum para poder hacer en este contexto, ¿sí? Uno es darle la mayor cantidad de triunfos presumibles a Trump para su ego y para su electorado. Uno, es muy importante esto de que sean presumibles. Sí. O sea, no cosas que se archiven en el cajón, que den para luego No, que un salgan en trabajo Fox News. académico. No, o sea, que salgan en Fox News, Sí, que sí. puedan ser reproducidas en Truth Social, la Sí. red social de Trump. Y dos, que pueda usar la presidenta esa presión a su favor en la medida de lo posible, tanto en su estrategia de seguridad y en donde convenga dar algún golpe, donde se alinee, digamos, ese interés de darle ese dulce a Trump, con ella poder ir ganando terreno en su estrategia Muy bien. contra Javier, la inseguridad. Algo Te de eso toca hay que concluir. hacer, pero no me encanta la solución, porque por eso empezamos extraditando narcos a Estados Unidos, para darle dulces a Estados Unidos, y nos salió muy mal. Yo creo que tenemos un serio problema que hay que enfrentar, Sí. punto, independientemente de Trump. Si mañana se va Trump y entra el tipo más benévolo, Sin buena duda, onda, sin duda, lo que pero esa quieras, es otra cosa. seguimos teniendo un muy serio problema. Hay que enfrentarlo. El problema es que lo vamos a tener que enfrentar bajo una cierta presión de Estados Unidos, que piensa que hay que seguir una cierta estrategia que tal vez no es la adecuada en términos de gobernabilidad, en términos de los tiempos que De vidas. requiere, en tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de que lo tenemos que enfrentar y que claro que hay muchas maneras de enfrentarlo, mucho más allá de reconocerlo, que por ahí hay que empezar, pero claro que hay miles de maneras. Los filtros que han tenido todos los partidos para escoger candidatos son pésimos. Olvídate de que el filtro pésimo. sea el departamento Bueno, por de no lo sé qué visto, de Estados ese no ha Unidos. sido filtro. No, bueno, es que proactivamente se busca gente que traiga dinero a la mesa. Exacto, ahí entra el tema del financiamiento de las etcétera. Entonces, campañas, claro. pero que hay muchas cosas que se pueden hacer, claro que se pueden hacer muchas cosas para enfrentar este muy serio problema que tenemos. Así es. Bueno, vamos a hacer un breve corte y vamos a hablar ahora pues, de un tema que está relacionado con esto, que son los retos del nuevo embajador de Estados Unidos en México, que tiene fama de durito, más de durito que de bonito, un tipo que fue miembro de la CIA, ¿no? del ejército. Del ejército. Del Muchísimos años, ejército, de la inteligencia del trabajó en Afganistán, en El Salvador. O Amigo sea, Bukele. bueno,
después de Ken Salazar, ¿no? ¿Qué nos viene con Ronald Johnson? Regresamos. De sombrero negro de sombrero blanco a sombrero negro. Exacto. Regresamos en un momento más.